¿Qué tal, hermanos? Feliz cumpleaños. ¿Cómo están? Me alegra estar con ustedes en este tiempo. Me pidieron un tema y yo le compartí a Eduardo Chávez el tema de el encargo de predicar el Evangelio. Y lo tomamos de la carta del apóstol Pablo a Timoteo, la segunda carta. Es la carta de despedida. Él ha estado predicando, el apóstol Pablo, el Evangelio, y puede decir, he llenado todo el mundo conocido del Evangelio. He llenado todo del Evangelio de Cristo. Él pudo decir, ay de mí si no predico el Evangelio. Me es impuesta necesidad. Y va por todas partes predicando el Evangelio. Cuando se encuentra con el Señor allí en el camino a Damasco, dice solamente ante la revelación del Señor Jesús, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y luego es llevado a Damasco y allí Dios le habla a Ananías y Ananías dice, Señor, ¿cómo voy a ir a verlo a este Saulo si persigue a tus hijos? Anda, porque instrumento escogido me es este. Instrumento escogido me es este. Él no iba a ser importante por lo que él era, sino por lo que Dios iba a hacer con él como instrumento para proclamar el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Así que puede llegar a predicar a hombres humildes, a judíos, a gentiles y a reyes y emperadores, porque el encargo que Dios le dio como instrumento, recuerda mi hermano esta palabra, instrumento, es de predicar el Evangelio. Allí en Filipenses capítulo 3 dice, las cosas que eran para mí ganancia, las considero pérdidas. Yo era muy importante. Yo era fariseo, me eduqué a los pies de Gamaliel, era perseguidor de la iglesia, hablo muchos idiomas porque vivo en la ciudad de Tarso, que es la ciudad universitaria de la época romana, conozco el latín, conozco el griego, conozco el hebreo, conozco el arameo, yo soy un... Todo eso es pérdida. Y esto es lo que le va enseñando a Timoteo, luego que lo recoge en Listra, de su mamá y su abuela, Loida y Eunice. Y le va explicando a Timoteo y va compartiendo con Timoteo la proclamación del mensaje del Evangelio. Y va a estar con Timoteo también en la cárcel, cuando escribe la carta a los filipenses, por la que la escribe Pablo y Timoteo. Seguramente Timoteo no estaba en la cárcel porque no tenía acusación, pero lo vendría a ver y estarían juntos porque era una casa y de ahí escribe la carta. Pero esta situación que estamos viendo ahora en la segunda carta es completamente distinta. La segunda carta es la despedida del apóstol Pablo. Y las palabras de despedida, las últimas palabras son importantes. ¿Se acuerdan que nos enseñaron las últimas palabras del sargento Cabral? ¿Se acuerdan? Muero contento, hemos batido al enemigo. Y se buscan, a ver, ¿qué fue lo último que dijo como lo más importante? Pues la palabra de Dios nos da esta carta, segunda Timoteo. Y Pablo termina esta segunda carta con estas palabras en el capítulo 4. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende
exhorta con toda paciencia y doctrina. Es una proclamación urgente. Te encarezco. Habla de que lo tiene que hacer ya. No estés en otra cosa, ya lo vamos a ver. No te dejes distraer. Lo que te estoy encomendando es algo urgente. Es el aquí y el ahora. Te encarezco. Y pone de testigo al Señor Jesús. Y le dice, delante de Jesús, delante de Dios y del Señor Jesucristo. Es necesario, es una proclamación adecuada, porque es necesario sacudir a Timoteo. ¿Sí? El capítulo 1 de esta carta, Pablo le dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Es como que Timoteo se está quedando. Y Pablo le dice, lo sacude, ¿sí? Despertate o reanimate. Predica el Evangelio. Con paciencia. A tiempo y fuera de tiempo. En todo lugar, en cualquier momento, a cualquier persona, predique el Evangelio, de acuerdo a la verdad, con toda paciencia y doctrina. Y cuando dice doctrina, quiere decir de acuerdo a la verdad del Evangelio. A esas verdades que Lutero nos recuperó para la Iglesia de Cristo, porque están en la Escritura, solo la palabra, solo la fe, solo la gracia, solo Cristo y a través de Cristo, y solo a Dios la gloria. De acuerdo, predica el Evangelio de acuerdo al Evangelio que aprendiste. 2 Timoteo capítulo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Multiplica la proclamación del Evangelio, multiplica la enseñanza para que la enseñanza corra, pero la enseñanza tiene un objetivo, no aprender lo que dice la Biblia y quedarnos con el aprendizaje, sino poner en práctica lo que dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Es muy importante ver lo que dice Pablo acerca del obrero, de cómo debe ser Timoteo. Y eso está en el capítulo 2. Eso está en el capítulo 2 de esta carta. Dice, recuérdales esto exhortándolo del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Un hombre y una mujer preparados para proclamar el Evangelio son hombres y mujeres que se presentan delante de Dios, aprobados porque usan bien, trazan bien la palabra de verdad. Ahora, ¿cuál es el mal obrero? Esto es interesante, porque el apóstol Pablo hace una comparación entre el buen obrero y el mal obrero. Y el mal obrero, dice luego, evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. Y ahora le está hablando a Timoteo. Y si le dice evita vanas y profanas palabrerías, era porque Timoteo se enroscaba en vanas palabrerías y discutía con personas con las cuales no tenía que discutir, que no vale la pena discutir, porque tienen o malas doctrinas o falsas doctrinas o quieren solamente traer problemas. El compromiso del siervo de Dios es crecer en la palabra para poder proclamar el Evangelio con poder y con toda autoridad. Hay una
comparación interesante que hace aquí el apóstol Pablo a Timoteo. Me lo leerlo de la Escritura. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Qué son los utensilios de la casa? Los platos, las ollas, pero los cubiertos, ¿sí? Pensemos en los cubiertos, ¿sí? Usted y yo tenemos un juego de cubiertos que lo usamos cuando viene algún invitado, que lo usamos en Navidad, en alguna de las fiestas, y sacamos el juego nuevo de cubiertos, no sé si los tiene de plata o de alpaca. No, alguno de ustedes debe tener los cubiertos de oro, como los tienen los reyes, no. Pero también tenemos los cubiertos que usamos de diario, todos los días. Unos para usos especiales, otros para usos comunes. ¿Cuáles son más importantes? Los dos. Porque los dos cumplen la misma función. O si piensa en los platos de loza o los platos de melamina o de acero inoxidable que no se rompen y que uno los usa todos los días. ¿Cuáles son más importantes? Los dos sirven para lo mismo. Y en la Iglesia de Cristo hay hermanos que se destacan por dones, por quizás enseñadores para grandes conferencias, y hermanos que se destacan por ser hombres del testimonio personal, de la obra personal. Y uno mira a los que están allá en la plataforma y dice, mira vos. Y tiene al lado un hermano que es sencillo. Ahora, ¿cuál es más importante de los dos? Los dos son iguales. Lo importante del hermano que está en la plataforma, o del hermano que está al lado, el hermano sencillo, o del plato de loza y del plato de melamina, o de los cubiertos especiales para los días festivos y los cubiertos de todos los días, es que estén limpios. Y la enseñanza aquí es la necesidad de una vida limpia, de una vida santa, de una vida apartada del pecado, de una vida vivida conforme al corazón de Dios. Ahora, cuando yo leo esto y me acuerdo de que David fue un hombre conforme al corazón de Dios, yo digo, a ver, ¿cómo es que David, con todas las equivocaciones y los pecados que cometió, es un hombre conforme al corazón de Dios? Porque era un hombre con un corazón humilde. Dice el Salmo 51 que él escribe después de que Natán, el profeta, le hiciera ver su pecado con la mujer de Urías Eteo. Dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. No quieres sacrificio que yo daría, no quieres holocausto, no quieres que yo me muestre como alguien importante. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Mi hermano, mi hermana, para estar en limpieza, ser un obrero aprobado por Dios, tenemos que conocer la palabra y trazar bien la palabra de verdad, pero en limpieza. Y eso se logra con humildad, con un espíritu humilde. Aprendan de mí, dijo el Señor Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas. Pero hay otra expresión con la cual el apóstol Pablo dibuja al siervo de Dios. Por un lado, que traza bien la palabra de verdad. Por otro lado, que está limpio.
Y en el versículo 23 al 26 dice, vamos al versículo 24, porque el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. El siervo de Dios no debe ser contencioso. ¿Se acuerdan de 3 Juan? Diótrefes. Diótrefes se sentía el cacique de la iglesia. Y como se sentía el cacique de la iglesia, decidía las cosas que se hacían en la iglesia, pero fuera del contexto de la palabra de Dios, como a él se le ocurría. Así que lo que hacía Gallo de recibir a hermanos que venían, en algunos casos, con cierto grado de persecución o perseguidos, y recibirlos y hospedarlos y atenderlos por causa de que habían salido para proclamar la verdad, él se los prohibía. Él era contencioso, no era amable para con todos, no era sufrido, no corregía con mansedumbre. Pero aquí el apóstol Pablo dice, debe ser amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. El Señor Jesús dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ya lo habíamos dicho antes, cuando hablábamos de la necesidad de estar limpios, y eso viene con la humildad. Y la mansedumbre es ese ejercicio de poner nuestro carácter en las manos del Señor Jesús. Hay mucho hermano, mucha hermana que son de carácter fuerte. Y no son mansos. Yo quiero ser manso. Yo quiero ser un hombre humilde. Yo quiero estar limpio. Yo quiero trazar la palabra de verdad. Y eso lo puede hacer el Espíritu Santo en mi vida y dejando que Dios obre en mi vida, que el Espíritu Santo me llene. ¿Qué le dice Pablo? ¿Cuál es la base para el encargo de que predique el Evangelio? Jesucristo se va a manifestar. Jesucristo juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Cuándo? En cualquier momento. La iglesia dice, ven Señor Jesús, ven pronto. No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en toda Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo es la escena que está viviendo el apóstol? ¿Cómo es la escena que vivimos nosotros hoy? Versículos 3 al 5 del capítulo 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, o sea, la verdad de la palabra, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Es el clima de multirreligiosidad que nos toca hoy. ¿En qué crees? Yo creo en ese árbol. Está bien. Si vos crees en eso, está bien. Yo creo en Buda. Está bien. Si vos crees... No. Hay muchas corrientes filosóficas, hay muchos cultos, muchas creencias que están totalmente apartadas de la verdad de la palabra eterna e inerrante de Dios. Eso pasa hoy también. Y eso pasa también dentro del movimiento evangélico. Hay grupos que están tratando de que volvamos a las leyes judías y cumplamos con la ley para complementar la obra de Cristo. Hay grupos que dicen que si vos soñás algo, soñaste con un Mercedes-Benz,
el Señor te da un Mercedes-Benz y es el Evangelio de la prosperidad. En total desacuerdo con lo que dice Pablo ahí en Filipenses capítulo 1, al final, a vosotros se os ha concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. Y Pablo le da fuerza a este encargo a Timoteo y le dice, yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el juez justo en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Se está despidiendo. Esto le da fuerza al encargo. Peleé la buena batalla, acabé la carrera, guardé la fe. Cumplí. Hace muchos años, yo no me acuerdo la fecha, estaba mi suegro, don José Sicone, orando de rodillas con otro anciano de la iglesia, don Augusto Todó. Y había una hermana de la iglesia, de nombre doña Gracia, que estaba muy enferma. Y en la oración, don Augusto Todó dijo, Señor, eso me lo contó mi suegro, Señor, doña Gracia está muy mal, llévala. Y si te parece y nos querés llevar, nosotros ya estamos listos para ir al cielo, para ir con vos. Se fueron, terminaron la reunión de oración, almorzaron cada cabra en su casa, don Augusto vivía atrás de nuestra casa, y don Augusto se fue a dormir la siesta y el Señor lo llevó. Y yo escribí un artículo en lo que salía en ese momento Pregonero Cristiano y puse esta expresión, es como el viajero cansado, porque ese era el devocional de ese día, que recibe una dulce y alegre bienvenida en casa. Pablo está listo para ser sacrificado, pero no está quejándose. Está afirmando que cumplió delante del Señor el encargo que Dios le había dado, con toda debilidad. Él va a decir, no yo, sino la gracia de Dios en mí. Pero tiene otras cosas este pasaje, en esta despedida, que afirman el encargo. Dice, versículos 9 a 3 y 19 a 21, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. A Tiquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Saluda a Prisca y Aquilas, 19 al 22, y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo de Gene, Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Éubolo te saluda y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Él está acá recordando a sus amigos. Con tristeza habla de Demas. Me ha desamparado amando este siglo. Pero a otros lo fue dejando en los distintos lugares. A uno lo deja enfermo. Dice a Trófimo, dejé Mileto enfermo. Él está preocupado por sus amigos y los ha dejado en distintos lugares para que cumplan la tarea. Y dice algo muy, muy dulce, solo Lucas está conmigo. Lucas, que se une al apóstol allí en el momento de la visión del varón macedónico y que luego camina con el apóstol a través de todos los viajes misioneros y va contando, y por eso escribe con tanta autoridad el libro de los Hechos, el libro de Lucas, después de haber
investigado, y el libro de los Hechos lo que investigó y lo que vivió. Cuando llegó el momento de la cárcel, pero no de la casa, sino de la cárcel mamertina, la cárcel de más abajo, la cárcel de donde se salía para la muerte, cada condenado podía llevar un esclavo con él. Y tenía que engrillarse, ponerse los grillos, o sea, estar atado el uno al otro. Y Pablo estaba débil, estaba enfermo, y Lucas era médico. Así que Lucas decidió, es una historia del amor de un hombre de Dios por su pastor, por el apóstol. Lucas decidió quedarse con Pablo. Solo Lucas está conmigo. Solo Lucas. Me podés visitar, vení, trae el capote, voy a tener frío. No sabemos si llegó Timoteo a traerle el capote y los libros y los pergaminos. No sabemos. Pero dice la tradición que un 29 de junio él muere con la cabeza cortada y Pedro muere, la tradición lo dice, no la palabra, muere cabeza abajo, crucificado. Han corrido la carrera, han peleado la batalla, han guardado la fe. Pero también aparece una persona mala aquí. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. Es posible, de acuerdo a algunos estudiosos, que Alejandro lo haya acusado delante del emperador. Así que Pablo tiene que presentarse ante Nerón, un loco total, porque va a ser juzgado. Y a Nerón le encantaba matar personas. Y si podía matar cristianos, mejor todavía. Incendia Roma y dice que son los cristianos, y entonces crucifican a los cristianos y les prenden fuego. Pero a Pablo no lo pueden hacer eso. A Pablo pueden hacer dos cosas: mandarlo al Coliseo para que se lo coman los leones, o cortarle la cabeza. ¿Y qué dice Pablo en el versículo 16 al 18? En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Se sintió solo. No les se ha tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado. Escucha bien, mi hermano, mi hermana. Él le está encargando a Timoteo que proclame el Evangelio y le dice, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas en el juicio para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. ¿Qué te parece? ¿Tiene algo que decir? Se equivocó el emperador. Sí tengo algo que decir. Y delante de todo, del emperador, de todo su séquito y de los hombres y mujeres que estaban siempre contentos y agachando la cabeza ante el emperador y viendo cómo el emperador mandaba a la muerte un montón de gente, Pablo predica el Evangelio. No dice piedad, no. Y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen, todos los gentiles que estaban ahí, enemigos de la cruz de Cristo, perseguidores de los cristianos, tuvieron que oír en el juicio de Pablo, delante de Nerón, la proclamación del glorioso mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Señor estuvo a mi lado. Mi hermano, mi hermana, no aflojemos en la proclamación del mensaje. Y si no lo estamos haciendo, busquemos del Señor las fuerzas, estudiemos la palabra, vivamos una vida de limpieza, no entremos en discusiones vanas, seamos hombres y mujeres preocupados, humildes, que están deseosos de encontrar estrategias para predicar la palabra, a tiempo y fuera de tiempo, como le encarga Pablo a Timoteo. El Señor va a estar a nuestro lado. No les quepa ninguna duda.
Los viejos nos acordamos de aquel coro que dice, nunca te abandonaré, dijo el Salvador, ni jamás te dejaré, fiel es el Señor. Qué contentos seguiremos nuestro viaje, sí, contentos con el Salvador. Y se despide Pablo. No sé si lo volvió a ver, no lo sabemos. Se despide con estas palabras. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Y permítame tomar estas palabras como cierre del mensaje. Hermanos, el Señor Jesucristo esté con vuestro espíritu. La gracia de Dios, la sobreabundante gracia de Dios, sea con todos ustedes. Amén.